Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos con Venezuela, 6 horas menos con Puerto Rico, Caribe. Aquí GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. GPN Noticias News y el que les habla, Ramón García, especializados en noticias urgentes, las emergencias en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza, sociedad. GPN Noticias News, la agencia de prensa de noticias especializada. GPN, siempre con la última noticia urgente emergencia. GPN a las 13 horas. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas en este domingo 20 de abril. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas es un servicio ofrecido por gentileza de quirogargestión.com, www.quirogargestión.com, y gracias a Google y al canal de YouTube por toda su difusión y por la que de las noticias urgentes emergencias hace en especial. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Domingo 20 de abril, un saludo. Hay una noticia urgente. Parece ser que en China 37 viviendas y una escuela han sido afectadas por un corrimiento de tierra. Se han movido más de 60.000 metros cúbicos de tierra en la zona de la presa conocida como la de las Gargantas. Informan Radio 5, Todo Noticias. Imágenes de fondo del siniestro que ocurrió en las últimas horas en Quito, Ecuador, en una discoteca. 15 fallecidos. Parece ser que una bengala fue la causante. También, según algunas noticias, estas son imágenes de la cuenta que en el canal YouTube tiene el canal de noticias de Quito, Ecuador, RTV, y según algunas otras fuentes, diversas agencias de prensa, páginas web, centros de emergencias informan de que parece ser que las salas de emergencia de las discotecas estaban cerradas con candados. GPN Noticias News, GPN 13 horas. Siempre con la última noticia urgente de emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Siempre con las últimas noticias urgentes, emergencias. Y repetimos, aquí en Cataluña nos estamos quedando sin agua, los pantanos están bajo mínimos. Y en cualquier instante se va a establecer ya, como lo quieran llamar, trasvase o la palabra que deseen utilizar, pero va a tener que llegar por unas o por otras vías, por tierra, por tubería, por barco, agua o por tren, porque los pantanos están bajo mínimos. Y nosotros hemos mandado un fax a los diversos grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña. Seguiremos muy de cerca lo que tengan que decir tanto en las comisiones de seguimiento parlamentario como en las ruedas de prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña. Sigan nuestra programación de GPN dialogando con el Parlamento de Cataluña, pero nosotros hemos mandado un fax a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña para que nos manden, para que nos recuerden qué preguntas formularon, qué propuestas han formulado ellos cuando antes estaban gobernando los de Convergencia y Unió, ahora en los últimos años en la oposición. ¿Qué propuestas para que esta situación no se llegase? Porque han habido fechas atrás que los pantanos estaban a más del 95% de agua. ¿Y por qué ahora estamos sin agua? De acuerdo, porque no ha llovido, posiblemente por el cambio climático, pero ¿ustedes me entienden? ¿Qué iniciativas? Porque esto se veía venir, no es desde ahora mismo. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas, a medida que nos vayan informando por otra u otra vía, nosotros les iremos también transmitiendo
esa información. Ya saben que aquí las noticias libres, independientes y neutrales siempre citamos a todas las fuentes. Ramón García desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Imágenes de fondo de RTV, canal de noticias en Quito, Ecuador. 15 jóvenes han fallecido en un incendio espectacular en una discoteca allá en Quito, en Ecuador. Una bengala fue la causante, parece ser. Ahí vemos declaraciones de los bomberos. La discoteca estaba cerrada, las salidas de emergencia, o lo que se puede considerar como salidas de emergencia, estaban cerradas con candados. GP Noticias Neos en GP en 13 horas. En cuanto a terremotos, terremoto 5,3 grados en la escala de Richter al sureste del estado de Illinois, allá en Estados Unidos. GP Noticias Neos en GP en 13 horas informa la agencia Reuters, la CNN, el New Herald y el Correo Gallego. GP Noticias Neos, GP en 13 horas. Siempre con la última noticia urgente emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, en cuanto al medio de transporte aéreo, aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, Aerocóndor, avión de la aerolínea peruana. Un pasajero quiso introducirse en la cabina de la tripulación. Aterrizaje de emergencia, fue detenido. GP Noticias News, GP en 13 horas. Domingo 13 de abril, imágenes de fondo de RTV, canal de noticias RTV de Quito, Ecuador, aquí en su cuenta en el canal de YouTube. Siempre las últimas noticias urgentes, emergencias desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, por gentileza de quirogargestión.com. En cuanto al medio de transporte aéreo en los aeropuertos, el aeropuerto doméstico, uno de los aeropuertos domésticos con vuelos nacionales en Buenos Aires, Argentina, ha sido cerrado, nos confirman desde allá. Están siendo desviados y el aeropuerto internacional de Ceiza está trabajando bajo mínimos, ya que las operaciones tienen que ser muy seguras. Recordamos el fuerte incendio de Rastrojos que está afectando a Buenos Aires. No hay viento, no hay visibilidad. La presidenta de la Argentina está ya visitando las zonas desde helicóptero, y algunos medios también por carreteras, informa Radio 10 de Buenos Aires, la Argentina, la Gaceta de Tucumán, allá en Buenos Aires, Argentina, y la agencia ANSA de noticias italiana en habla hispana. Siempre con la última noticia urgente de emergencia desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Imágenes de fondo de RTV, canal de noticias de Quito, Ecuador. Tranquilidad en cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario. No nos consta que hayan habido noticias urgentes, emergencias en cuanto a trenes. Tampoco en cuanto a medio de transporte terrestre subterráneo, metro. Y en cuanto a carretera, tenemos un accidente de un autocar con turistas finlandeses en Benalmádena, aquí en la provincia de Málaga, en Andalucía, en España. 9 fallecidos, 10 heridos, de los cuales parece ser que hay varios graves y uno está en estado crítico, informan los diversos gabinetes de prensa. 10 personas han resultado ilesas. Se desplaza el cónsul y el embajador de Finlandia al lugar de los hechos. Gabinete de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores en Helsinki, en Finlandia. GP Noticias Neos en GPN a las 13 horas. En cuanto al medio de transporte marítimo, en Castrorviales, una búsqueda de un hombre, informa la Guardia Civil. Y también Salvamento Marítimo, un helicóptero del gobierno de Cantabria está buscando a esta persona que ha desaparecido. Y en Fuerteventura, un carguero a 1 milla en Puerto Roaco efectuaba la ruta Sierra Leona-Vigo. Parece ser que han encontrado polizones a bordo. GP en Noticias Neos, GP en 13 horas. Y en cuanto a lluvias, tifones, huracanes y ciclones, tranquilidad. Imágenes de fondo de RTV en canal de noticias de Quito, Ecuador, de las imágenes de la discoteca que costó la vida a 15 jóvenes allá en Quito, Ecuador. Las causas, posiblemente una bengala. El pánico, las salidas de emergencia, o lo que se puede considerar como salidas de emergencia, estaban cerrados con candados. La policía fiscal investiga la situación. Dolor, mucho dolor en los familiares. GP en Noticias Neos, GP en 13 horas. Gracias a todos por estar ahí. Les habló, informó Ramón García.